6:35, estamos aquí en Conexión. Mabel Huertas, Renato Cisneros y más adelante estará Hernán Vidaurre. Y tenemos en la línea telefónica a Daniel Parodi, que es historiador y con quien íbamos a empezar la conversación. A ver, Daniel, varias inquietudes. ¿Tú dirías que este es uno de los momentos más dramáticos de la historia republicana del Perú? Estoy pensando en el impacto en la economía, en la cantidad de muertos que ya llevamos desde el inicio de la pandemia, en por supuesto los niveles de desempleo, en la incertidumbre, en fin. No sé si se pueda comparar, seguramente tú lo has hecho, con otras coyunturas así de accidentadas y de graves. Mira, Renato, estuve pensando precisamente en ese tema, ¿no? Es decir, rupturas, grandes rupturas y reconstrucciones, ¿no? Y encontré algunas. En realidad, la primera fue la propia independencia, porque nosotros cuando pensamos en independencia, claro, pensamos en el 28 de julio, y en circunstancias normales nos jaraneamos, ¿no? Disfrutamos, pensamos en San Martín en un balcón, ¿no es cierto?, proclamando la independencia. Pero no pensamos en una guerra cuando pensamos en independencia. Y la independencia fue una guerra tan feroz como la guerra con Chile. Fue una guerra de 4 años. Y aquí hubo ejércitos españoles, colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, peruanos. Y lo que quedó fue una ruina de la agricultura, de la minería, etcétera. Ese es uno. Después está la Guerra del Pacífico, ¿no? Que justamente el presidente Vizcarra hizo alguna vez esa analogía, ¿no? Y por eso el periodo posterior de la presidencia de Andrés Avelino Cáceres se conoce como de la reconstrucción nacional. Y el periodo posterior a la independencia fue muy duro y de mucha pobreza, ¿no? Cosa que solemos no conocer. Otro periodo durísimo fue de la fue de la crisis del 29, que supuso la caída de Leguía, pero nosotros nos quedamos con la caída de Leguía, con la subida de Sánchez Cerro, pero por ejemplo, nunca relacionamos la revolución aprista del 32 con la crisis del 29, pero si vemos los índices de la economía peruana en el año 32 y si vemos el índice de desempleo de cañeros de las haciendas precisamente del Departamento de la Libertad en el año 32, coincide con el mayor desempleo, con la mayor pobreza, o sea, hay relación. Y en realidad esa crisis se extendió durante toda la década de 1930 y nos recuperamos curiosamente con la Segunda Guerra Mundial, porque el precio de los commodities, que le llaman ahora, de las materias primas, por la demanda de las grandes potencias, se disparó. Y ahí la otra coyuntura dramática es el colapso de la economía peruana durante el primer gobierno de Alan García. Ya veníamos muy mal. Que eso ya lo vivimos, digamos, ya estamos hablando de historia contemporánea. Así es, ya lo conocemos, Mabel. Ahora, digamos, no es una crisis inventada por Alan García, aunque él la lleva al colapso, porque el tema de la deuda externa se genera en los 70s, teníamos que administrar la revolución de Velasco, que ya no era revolución, ya eran 140 empresas públicas y que en ese momento no se podían desactivar porque todavía había una izquierda muy fuerte sindical y política, teníamos a Sendero Luminoso, no teníamos inversión extranjera y teníamos al Perú de la transición y de la revolución demográfica. Se estaba construyendo Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, la demanda de los servicios básicos que el Estado no podía satisfacer. Y lamentablemente esa crisis le da ocasión a Fujimori para cancelar esa república que mal que bien era una república que se basaba en partidos políticos, porque también ese tema está en la agenda. Sí, Daniel, a ese punto quería llegar. En cuanto a democracia,
¿En dónde estamos parados? Porque claro, nuestro país en toda la historia de la República ha tenido pues una democracia bastante accidentada, ¿no? Nuestra Constitución también ha sido manoseada, creo que son cerca de 12 cambios en donde se cambiaba la Constitución según la coyuntura, ¿no? Para quitarle poder al presidente, dársela al Congreso, o quitársela al Congreso y dársela al presidente. Y pareciera que seguimos en ese loop, ¿no? ¿Dónde estamos ya a puertas del Bicentenario? ¿Valoramos Mira, la democracia? si lo vemos, para hablar solamente del siglo XX, a ver, en los últimos 100 años, que es un buen siglo para pensar el tema, es decir, desde Leguía hasta la actualidad, con la excepción de los últimos 20 años, han sido mucho más las dictaduras que las democracias. O sea, no hemos tenido nunca 50 años, y por eso lamentaba el golpe de Fujimori, y aquí no quiero hacer política, pero no hemos tenido 50 años para madurar las instituciones democráticas y para madurar una partidocracia. Y al punto, hace un momento tú mencionabas, Mabel, el tema de las regiones, el tema de que los gobiernos regionales son locales. No es que yo esté en contra de la regionalización. Hubo una regionalización en el primer gobierno de Alan García, que con todo lo de malo que tuvo ese gobierno, estuvo mejor pensada, porque eran 7, 8 regiones que aglutinaban los antiguos departamentos en función de lo que producían, es decir, había cierta coherencia a base de la producción y tal. En cambio, lo que creó Alejandro Toledo el año 2002 fueron 25 congresitos, 25 gobiernitos con dinero, en un país que precisamente los años 90 había perdido su partidocracia, no tenía una clase política a nivel nacional que dotase los cuadros que pudiesen administrar esos gobiernos regionales. Entonces, ¿eso qué generó? Que el Perú se feudalice y que esos espacios políticos fuesen cubiertos en muchos casos por potentados regionales. No voy a decir siempre, quizás el presidente Vizcarra, que tiene adeptos, tiene enemigos, pudiese ser una excepción, pero en muchos casos por líderes que ahora son investigados, algunos están presos, personas con poder regional, ¿verdad?, y que en muchos casos no pueden administrar los recursos. ¿Por qué? Porque no hay esa clase, es decir, creaste los espacios cuando no tenías la clase política para ejercerlos. Entonces, esa reflexión es bien interesante. Nos queda poco tiempo, Daniel, yo no quería dejar de preguntarte Si me permites cerrar para responder a Mabel. Entonces, respondiendo tu pregunta, estamos en cero, estamos en el inicio, tenemos las instituciones democráticas, no tenemos los partidos, pero tenemos una oportunidad el 2021 que podría ser más o menos clara. ¿Por qué? Sobre eso te quería preguntar, apelando a tu capacidad de síntesis, Daniel. ¿Qué lecciones que nos ha dejado estos meses de crisis sanitaria, laboral, etcétera, debemos recoger para que el próximo año, cuando nos toque ir a votar, tengamos claro qué país tenemos que construir, ¿no? Porque el Bicentenario ya no será solamente el 2021, será en adelante. Hay quienes piensan, incluso historiadores que piensan que debería fijarse el 24, no el 21. Pero ¿qué lecciones son para ti las que el pueblo peruano tiene que incorporar para votar bien el próximo año? Muy breve. Hemos tenido 2 congresos seguidos fallidos, ¿no es cierto?, que se rehúsan a aprobar la inmunidad, a rechazar la inmunidad parlamentaria a pesar de un referéndum, que son renuentes a impedir que postulen delincuentes sentenciados en primera instancia, es decir,
que siguen en la misma lógica clientelar, patrimonialista, que se oponen en realidad a la reforma política, que se oponen al fortalecimiento institucional y ya han desfilado todito el abanico. ¿Qué quiero decir? Ya los conocemos. Entonces, la oferta que queda es muy reducida, pero eso es positivo, porque ya conocemos quién es quién en nuestra política, y eso yo lo veo como una oportunidad, porque tenemos poco entre lo que elegir el 2021, entonces es más difícil que nos equivoquemos, entonces espero que no nos equivoquemos el 2021. Vamos a prender la velita, Daniel, muchísimas gracias. Fascinante. Está buenísimo, buenísimo, Daniel. Sí, porque a mí me encanta porque la historia se tiene que analizar en su contexto, ¿no? No son hechos aislados y no se pueden juzgar como hechos aislados. Muy interesante, Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Daniel Parodi, historiador, profesor de la Universidad Católica, recordándonos que ya hemos pasado, ¿no?, como sociedad por momentos así de difíciles y nos hemos recuperado, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demandará esta vez? No lo sabemos, pero está en nuestro espíritu, así que va a ocurrir, hay que ser optimistas. Pausa y regresamos.